Muchas gracias. Entonces, básicamente, este es el proyecto que les vengo a presentar el día de hoy. Es un proyecto que nació en el año 2017 en el aula, cuando impartía el curso de Ingeniería de Manufactura en la sede. Y de allí surgió pues la idea para presentar este proyecto a la jornada de iniciación científica, y de ahí hemos estado desarrollando algunos pasos del mismo, los que voy a explicar a continuación. Básicamente esta es la agenda del día de hoy. Voy a introducirles brevemente los procesos involucrados en el desarrollo del material compuesto. También les voy a presentar brevemente una revisión del estado del arte. Obviamente no les voy a presentar una revisión exhaustiva, pero sí de los puntos más importantes. Una definición de la metodología de trabajo y la caracterización que se ha hecho hasta el momento, la caracterización preliminar. Una propuesta de aplicaciones potenciales de este material compuesto, propuestas de trabajo de colaboración. De allí sí les voy a pedir pues que los que están aquí presentes digamos intervengan y den sus puntos de vista, y al final una discusión y comentarios finales. Como introducción, todos conocemos el PET, o de repente no lo conocemos con ese nombre. Es el polietileno de terestalato, que comúnmente vemos en los envases de agua mineral, de sodas, etcétera. Obviamente es un material polimérico que ampliamente utilizamos, está en nuestro día a día. Se utiliza para diferentes productos, no solamente el que acabo de indicar. Un tema es que son materiales que se utilizan en productos de un solo uso. Allí es donde está el problema. Y cuando hablamos de que efectivamente estos materiales se pueden reciclar, y vamos a ver un poco de eso durante la presentación, es que solo pueden hacerlo entre 2 a 3 veces, debido a que obviamente ese material se degrada térmicamente, precisamente cuando estamos hablando de un reciclaje mecánico. Y cuando digamos, se pasa varias veces por ese proceso de reciclaje, se reducen sus propiedades mecánicas, ¿no? El RP, por otra parte, es lo que obtenemos del PET cuando ya se ha procesado varias veces. Entonces aquí tenemos dos materiales, un RPET que ya no tiene las características iniciales, porque como ya lo expliqué, depende de cuántas veces haya pasado por, digamos, ese reciclaje mecánico. Entonces es importante. Otro material que integra nuestro material compuesto son las virutas metálicas, que se obtienen de procesos de mecanizado. Normalmente, tanto en el taller de Tocumen, en el taller que tenemos acá en el Centro Regional de Azuero, incluso talleres de la región, se generan estos desechos que se le consideran desechos industriales. En otros países, dependiendo del tipo, del volumen, de la cantidad que se genere, pueden emplearse para limpiar superficies a presión, o se reciclan, pero ya cuando estamos hablando de grandes volúmenes de material, y obviamente tiene que ser de un mismo material y no mezclado como lo solemos tener aquí en nuestro país. Entonces, obviamente esto implica un costo muy importante en lo que se refiere al reciclarlo, en lo que se refiere a tener equipamiento para poder reciclar este material, o en lo que se refiere para poder enviar este material al extranjero, porque aquí no contamos con siderurgías. Es donde viene el tema de que las virutas se desechan, son un desecho industrial, no se hace nada con ellas. Aquí tenemos varias, en las imágenes, varias, digamos, tipos de viruta. Podemos tener desde acero, inoxidable, va a depender un poco de lo que se esté mecanizando, y vuelvo y repito, normalmente se considera como desecho. Porque también es cierto, cuando estamos mecanizando, esos materiales ya no tienen las mismas propiedades del material de donde provienen, del acero, digamos, de donde provienen, o del acero inoxidable, del aluminio, ya no tienen las mismas porque ya han pasado por un proceso de corte. Una descripción bien general de este estudio y de todo lo que conlleva es, la idea es, en primera instancia era conocer si era posible obtener un material combinando, a partir de la combinación de estos dos materiales de PET,
fundido y virutas metálicas. Eso era lo primero. Luego hemos, digamos, estudiado hasta cierto punto su comportamiento. Se evalúan también procesos de manufactura, sobre todo aquellos centrados en lo que es la fundición del material RPET fundido y agregándole como refuerzo las virutas metálicas. Y luego ya sería, en base a estudios previos, que ya les voy a mostrar como los antecedentes, ver qué otras necesidades surgen para poder plantear un proceso de manufactura alternativo, dada la composición de este material compuesto. Digamos que estos son una descripción bien básica del proyecto. Cabe destacar que como parte de los antecedentes del proyecto, es verdad que ya les mencioné, les adelanté lo de la jornada de iniciación científica, que allí participaron 4 estudiantes míos de mecánica, cuando yo impartía lo que era ingeniería de manufactura en Panamá, pero ya luego se han ido integrando otros colaboradores internacionales a lo que es el proyecto. De allí tenemos una colaboración con México, específicamente con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital MADIT. Entonces, ellos nos han permitido y se han sumado al proyecto, sobre todo apoyándonos en la parte de la utilización de los equipos para tanto fabricar el material como caracterizaciones preliminares que se le ha hecho al mismo. Entonces, en primera instancia, los antecedentes, como les decía, aquí vemos a los estudiantes que integran, digamos, el proyecto desde diferentes, digamos, estamentos. Estamos los estudiantes de pregrado. Ahorita mismo se encuentra realizando su tesis en este proyecto José Maure. Y en maestría tenemos a la estudiante, a la ingeniera Delkis Vergara. Ambos están trabajando en lo que es el estudio de materiales desde diferentes perspectivas. Uno más orientado a la fabricación artesanal, y que ahora más adelante vamos a ver también del material, y también a la fabricación mediante resistencia eléctrica. Delkis se ha concentrado más en la fabricación de placas a través de un horno de convección, y ahí vamos entonces evaluando los diferentes, digamos, pro y contra de cada uno de los métodos que están siendo evaluados. Y también sale María. María hizo, recientemente sustentó su tesina, más orientada, hizo una práctica profesional en España, pero sigue trabajando, digamos, desde el proyecto, a pesar de que no está haciendo, digamos, no está haciendo una tesis per se. Entonces, de la participación de la jornada de iniciación científica en el año 2017, se pudo obtener el trabajo fabricación de ladrillos. Ellos sí se concentraron más en el tema de hacer un ladrillo a base de polímeros PET y virutas metálicas, y fueron uno de los grupos preseleccionados en ese año para representar, pues, a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ese documento, si lo quieren revisar, lo pueden encontrar en lo que sería la revista de iniciación científica del 2018. Y aquí tengo los datos, la de marzo de 2018, que es una edición especial para los participantes o preseleccionados de la jornada de iniciación científica 2017. Como les iba comentando, poco a poco gente se ha ido sumando a lo que es el proyecto, porque es un proyecto que al día de hoy no tiene, digamos, financiación externa, ha sido todo con el trabajo de cada uno de los participantes. Yo realicé una pasantía en el año 2018, marzo 2018 para ser exacto, en lo que sería el MADIT, gracias al apoyo de Senacit en ese momento, quien sufragó lo que fue la pasantía, la estadía allí, y allí fue en ese momento donde empezó la relación, digamos, con ellos. Las ventajas que tiene un laboratorio nacional, o como así se les llama en México, es que se han ganado muchas convocatorias para equipar el laboratorio. Y dentro de los equipos que tienen, obviamente tienen hornos de convección, pero el más importante en nuestro caso es el tomógrafo computarizado, que es el que aparece al lado mío, y que nos permite, pues, identificar y ver el material desde su forma interna. Entonces, la gente o los investigadores
El doctor Leopoldo y el doctor Alberto, que son los coordinadores de dicho laboratorio, han participado directamente en la evaluación de estos materiales en conjunto con estudiantes que forman parte de este proyecto, que han hecho pasantías en México. Y es interesante porque es verdad que no hay financiamiento de por medio, pero el simple hecho de contar con el tiempo de estos dos investigadores y también la disponibilidad que tienen de los equipos, que normalmente, obviamente eso se cobra, esa es su participación o la participación que han tenido en el proyecto. Aquí vemos a José Maure, que él mismo se sufragó su pasantía, cabe destacar, y estuvo 2 semanas también trabajando en PET y también haciendo evaluaciones a las placas. Él no trabaja en placas, más bien en tochos de PET, que también pudo hasta cierto punto sacar algunos valores de compresión del mismo. Entonces, este es el equipo que trabaja allí en el laboratorio. Luego, el año pasado, en el año 2019, Delkis, que es mi estudiante de maestría, hizo una pasantía también gracias a Senacid de 3 meses, en donde entonces pudo concentrarse en lo que fue la fabricación de placas y la evaluación también, pero atención, de la misma. Así también la evaluó, digamos, desde el punto de vista de tomografía computarizada, que le permite ver que, digamos, se pudieron conseguir las placas, que era el objetivo de ella, pero obviamente hay que seguir mejorando ese proceso. Luego, también el año pasado, concursé en una convocatoria que abre el Instituto Francés para América Central, IFAC, para pasantías en Francia. Me gané la pasantía y pude pasar el mes de septiembre en lo que sería el ENSAM. Ya yo había conocido el ENSAM previamente y yo creo que esto es importante mencionarlo porque las movilidades que uno hace cuando está terminando la carrera o cuando ya la terminó son importantes y definen definitivamente las decisiones que uno toma. Y hace 16 años, bueno, 17 años ahora, ya yo había realizado una pasantía justamente en la ENSAM de Bordeaux, y allí fue donde verdaderamente yo conocí lo que era el mundo de la manufactura y me enamoré perdidamente de ese mundo, por decirlo de esa manera. Ahora, después de 16 años, volví. Todavía habían ciertos técnicos de esa época, fue muy interesante. El laboratorio ha cambiado por completo. Ellos han podido obtener muchos de los equipos que en ese laboratorio tienen gracias a su relación con la empresa privada. Eso me quedo con esa parte. Y bueno, palabras más, palabras menos, básicamente la experiencia que pude tener allí era probar los materiales que habían fabricado tanto Maure como Delkis, las placas y los tochos, digamos en fresado, más que todo fresado taladrado, porque eso fue lo que se probó, y torneado. Obviamente el torneado era un reto desde el punto de vista de que el material es bastante frágil. Eso es una de las cosas que hemos podido, bueno, era de esperarse, pero sin embargo ambas pruebas pudieron realizarse y esto es importante con miras a la utilización del material digamos, al trabajo o al procesamiento posterior de este material compuesto. Entonces, aquí estoy en la imagen con un chico de India que es doctorante allí y la doctora Madalina Calamás, quien fue quien me recibió allá y con quien trabajé directamente. Otro de los, digamos, y lo menciono aquí rápidamente, el año pasado pude participar también, me gané una convocatoria para participar en un curso del DAD, de DICE Program Proposal Writing for Research Grant, una experiencia muy enriquecedora en donde la idea es que guían a los investigadores a mejorar sus propuestas para que las puedan presentar en diferentes convocatorias. Mi intención era presentar el proyecto en conjunto con los estudiantes en las convocatorias de Senacid, pero por obvias razones, sabemos este año ha sido
con el tema de la pandemia no se pudo presentar porque se cerraron las convocatorias, pero la idea que les presento aquí es que esto también fue otra oportunidad que tuve, digamos, de presentar el proyecto y de que investigadores de diferentes disciplinas pudieran desde su punto de vista enriquecer lo que era el proyecto. Y le hablo de diferentes disciplinas. Aquí los participantes solo fuimos 2 de Panamá, el resto era de todo Centroamérica y el Caribe. Entonces, lo importante también era que el proyecto se le daba seguimiento desde el punto de vista del personal que ellos tienen en Alemania y del equipo que ellos tienen como los asesores programa. Eso es básicamente para que vean los antecedentes, digamos, desde el 2017 al 2019, para ser concretamente. Se han hecho muchas cosas sin tener un financiamiento per se, lo que nos llena pues de satisfacción, porque eso significa que tenemos ganas de echar este trabajo adelante. Con respecto a la revisión, el año pasado, bueno, esto fue este año, aunque esto lo trabajamos el año pasado, con el doctor Leopoldo de México, el doctor Arthur James y mi persona, realizamos un estado actual del desarrollo de materiales compuestos de base polimérica, el que fue presentado en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación. Entonces aquí en este documento lo que queremos rescatar era básicamente qué se había combinado con PET. Y nos pudimos percatar de que hay muchas cosas que se han combinado con PET, pero todavía hace falta profundizar en lo que se refiere a materiales que tengan metales. Obviamente por la diferencia de fusión y otras condiciones es lo que no se ha estudiado ampliamente porque tiene muchos impedimentos, digamos, por decirlo así. Entonces, básicamente podríamos decir de ese documento que existen diferentes materiales y unas diferencias entre lo que eran materiales híbridos. En la literatura los materiales híbridos también son lo que llamamos material compuesto, y por otro lado son las mezclas, en donde combinan el material, cuando le llaman mezcla es combinar, por ejemplo, 2 materiales plásticos o poliméricos. Entonces, entre los híbridos que pudimos encontrar en la literatura de RPET, estaban algunos orientados al ámbito constructivo, obviamente agregando PET al concreto, al asfalto, a los ladrillos, pero siempre en cada una de esas revisiones lo que nos encontrábamos era que el RPET era un material adicional, no era la matriz como lo proponemos nosotros en esta investigación. Por otro lado, hay láminas para techo y materiales aislantes, revestimientos de paredes y ventanas, por ejemplo, a las que se les agrega RPET. También se ha combinado el RPET con mármol, zinc, estos sí son como matriz, nanotubos de carbono, fibras de carbono, grafeno, poliolefinas, virutas metálicas, pero es el material que ya nosotros habíamos presentado en la HIC 2017. Mezclas con RPET, recuerden que ya había comentado que las mezclas se refiere a la mezcla de diferentes materiales plásticos. Se ha mezclado con el PLA, el HDPE y el ABS. También pudimos encontrar algo interesante, el RPET mezclado con diferentes materiales orgánicos renovables. Entonces, esto también es otra perspectiva, otra línea que pudiera perfectamente evaluarse. Yo he trabajado con otros estudiantes materiales orgánicos no mezclados con el PET para fábrica de placas de materiales aislantes. Esa fue una tesis que se defendió el año pasado acá en Azuero, chicos de electromecánica. Y básicamente sé que por aquí debe estar Luis también, él está empezando a trabajar también en esa misma línea de materiales orgánicos, considerando que, por ejemplo, aquí en la región de Azuero tenemos siembra y tenemos materiales que simplemente se desechan a la basura. Volviendo un poco al tema del PET, tenemos los procesos empleados para el reciclaje de PET. Conseguimos, consultando diferentes bibliografías, este cuadro, que es un poco una mezcla de varios artículos consultados, en donde tenemos 4 tipos de procesos. Los primarios y secundarios son los más empleados, que se refiere básicamente al reciclado mecánico. Y dentro del mecánico, tal y como lo pueden ver en la imagen, tenemos, se incluye la fundición, la extrusión,
moldeo por inyección, moldeo por soplado. Son los que, digamos, más se utilizan para el reciclado del PET. En el terciario tenemos el térmico y el químico con sus diferentes divisiones: gasificación, pirólisis, hidrogenación, quimiólisis, craqueo catalítico, y el cuaternario, que es la incineración, cada uno con sus pros y sus contras. En la investigación, obviamente, nosotros nos hemos concentrado en, digamos, en los primarios y secundarios, en los mecánicos. Y la diferencia básica que hay entre esos dos es que en el primario, digamos, el material es el material virgen, jamás ha sido sometido a un proceso de reciclaje, mientras que el secundario también pasa por un proceso mecánico, pero ya ha pasado previamente por un proceso mecánico. Estudios de caracterización que pudimos consultar, y aquí una tabla bien resumida de los más relevantes, era pues valores para tener una idea de los valores de compresión, por ejemplo, de conductividad, porque también nos interesaría ver la parte de conductividad del material, de algunos materiales. Y allí vemos pues algunas ideas. Básicamente, el proyecto que se hizo para la JIC es el de RPET, que aparece allí con virutas metálicas. Obtuvimos aproximadamente un valor, porque en esa época no teníamos la manera de verificar la temperatura en todo el material, digamos, internamente, solo superficialmente, por eso se marcó la temperatura como 126. Esa es una aclaración que se hace allí. Y por lo menos el valor de esos estudios preliminares fue de un 9.46 megapascales. También es importante destacarlo. Es verdad que con el RPT en polvo se obtiene más, pero es un valor que se tiene allí de referencia. Algunas conclusiones de esa revisión básicamente era que era interesante incluir, y sobre todo cuando se está trabajando con el desarrollo de nuevos materiales, y incluyendo el RPET, incluir lo que sería, digamos, la caracterización no destructiva mediante la tomografía computarizada, y otro podría ser por microscopía óptica, ¿no? Óptica, perdón, y la del SEM. Es básicamente lo que nos gustaría hacer en el futuro. Esto no lo hemos hecho todavía, solamente tenemos algunas imágenes que ahora les voy a mostrar de tomografía computarizada. Ampliar estudios sobre procesos de manufactura más adecuados. Obviamente hay que seguir mirando esta parte. También ampliar en productos no estructurales, como aislantes o conductores térmicos, dependiendo, obviamente aquí se podría hacer conductores térmicos tomando en consideración la presencia de las virutas en el plástico. Eso habría que evaluarlo, ¿no? Eso es como parte de la revisión del estado del arte que se ha hecho como parte de este proyecto. Luego tenemos lo que sería la definición, pero esto, la definición de la metodología inicial, y voy a tratar de pasar rápidamente. En primer lugar, los chicos lo que hacían era recoger la materia prima, aunque también la recogieron. ¿Por qué? Lo digo, porque iban a Tocumen, al taller de metalmecánica, y de allí recogían las virutas de acero. Luego, para la parte del PET, hicieron ambas pruebas, tanto triturando ellos mismos el material como adquiriéndolo ya triturado. Entonces, por otra parte, tenemos la movilización y depuración de la materia prima que se va a utilizar, es la clasificación, porque incluso esa materia prima que ellos obtuvieron digamos, ya triturado, venía con ciertas características, mezclado con, por ejemplo, las botellas con las tapas, o sea que había que hacer una separación, una clasificación. Luego vendría la parte de fundición de materiales, en donde era importante que se empezaba a fundir el material 70 grados centígrados y no sobrepasando en ese momento los 126 grados centígrados, aunque eso era lo que medían en la superficie. Ya después, mejorando el proceso, se alcanzaban temperaturas de 250 a 260, que es lo que se espera para la fundición del PET sin afectarlo. La combinación y moldeado del material compuesto. O sea, lo que se hacía era se vaciaba el RP ya fundido, digamos, esta era la fundición artesanal que hacían en ese momento, se agregaban progresivamente las virutas como parte de ese refuerzo y se dejaba enfriar por un tiempo estimado de 24 horas. Luego ya se fue modificando la pieza porque con el molde que se tenía al inicio salían muchas rebabas,
Y ya en la segunda fase, digamos, se empezó a utilizar diferentes tipos de moldes o una especie de pisón para poder compactar mejor el material y que no se crearan esas burbujas o espacios dentro de la pieza. Y se hicieron unas pruebas de compresión iniciales. Estas eran las primeras pruebas, no tenían un termómetro adecuado, digamos, pero esto es importante, me gusta mostrarlo porque este fue el inicio de todo, ¿no? En donde tenían el PET triturado, abajo se muestra uno de los primeros moldes con pisón que se utilizaban para obtener los ladrillos. Estos son los que se cortaron y se ensayaron preliminarmente en Tocumen. Y estos fueron los resultados preliminares. Se probaron diferentes composiciones. Esto lo pueden revisar perfectamente en el paper también, con mayor detalle, en ese que está en la HIC. Ya para las segundas pruebas se dijeron, vamos a mejorar ese proceso. Todavía estábamos con el tema artesanal de cocinándolo con leña y se obtuvo un ladrillo de esta configuración. ¿Sí? Digamos que todavía es artesanal, pero por lo menos desde la parte cualitativa se veía se veía mejor que los primeros. Luego, en la tercera fase, ya se verificaron ciertas normas del ACTM para fabricar probetas y también como ya se tenía pensado la pasantía de Maure en México, pues se definieron unas dimensiones que según la norma tanto para concreto y para plásticos deben ser de 1.5, por lo menos para los tochos, 1.5 pulgadas de diámetro y 3 de alto. Básicamente se definió, tiene que ser el doble de altura, la altura debe ser el doble de lo que sería el diámetro y así se definió. Estos tochos se fabricaron mediante resistencias eléctricas dentro de un molde. O sea, ya no estamos hablando de un sistema en donde teníamos que fundir el material con leña, sino que lo hacíamos con resistencia eléctrica y también instrumentado, digamos, con un sensor en el que podíamos estar midiendo las temperaturas en el interior. Que eso era la diferencia con respecto al caso anterior. De este material, se tomaron, este material fue el inicial, el primero de todos, se pudo ver obviamente la gran porosidad, si pueden observar las imágenes de los primeros de cubos que se hicieron, porque no eran ni siquiera ladrillos, cubos, en donde se ve la porosidad, se podía ver el porcentaje de las virutas, de los espacios, su posición y cantidad, y también que por la manera en la que se estaban fabricando, las virutas se alojaban básicamente en la parte inferior, obviamente por gravedad, todas las virutas se alojaban en esa parte, ¿no? Entonces eso fue lo interesante desde esta perspectiva. Ya luego, cuando Maure pudo tener información, que eso es parte de su tesis, para observar la dispersión de las virutas en lo que sería una fundición de PET, ya contemplando los tochos, y evaluar entonces de esta manera, nuevamente observamos en las tomografías que las virutas por gravedad se alojan en la parte inferior y se pudieron obtener de este estudio datos de porosidad, obviamente, porcentaje, posición y cantidad. También se pudo ensayar, digamos, este material a compresión con un equipo de ensayo universal que tienen allí. Y también, obviamente, la ventaja que tiene este equipo, aunque no es nuestro caso, no lo utilizamos para eso, la posibilidad de obtener medidas a bajas temperaturas, si ese es el caso, porque ellos trabajan también bastante con plásticos. De las respuestas, digamos, preliminares que se obtuvieron en esa pasantía que realizó Maure, pudimos ver varias cosas. Obviamente, hay que mejorar definitivamente el proceso. Aquí les muestro el caso más crítico de todos, una gran burbuja que se observaba en el interior de la probeta y cuando fue a ensayarse ese material, se pudo ver entonces un descenso en lo que sería la fuerza. Entonces aquí vemos y reafirmamos la importancia del proceso de fabricación de este material desde el punto de vista de que si queremos obtener un mejor desempeño, debemos verificar varios aspectos como son la compactación del material y también otro aspecto que surgió de este estudio porque se tuvo la posibilidad de estudiar
material que fue fabricado tal y como lo vieron en las imágenes anteriores, de una forma artesanal, y también material fabricado en horno. Y otro aspecto importante, el secado previo de las virutas para poder extraer lo que se dice la humedad de las mismas. Este material absorbe bastante humedad y esto es lo que al final se traduce, digamos, en la formación de burbujas internas dentro del material, ¿no? Producto de esa evaporación del agua que queda dentro del material cuando se está fundiendo, ¿no? Y ahí se pudo ver la diferencia. Es más, aquí se presenta la diferencia entre ambos. Uno que tiene la burbuja, esa no se secó el material antes del, digamos, del ensayo, antes de la fundición, y la gráfica azul en la probeta 2 sí se secó el PET antes de. Otro resultado de estas investigaciones, ahora nos vamos a concentrar en las placas que se ven. Esto lo está trabajando, como ya lo dije antes, mi estudiante de X Vergara, la ingeniera naval. Y básicamente este trabajo se presentó en el último congreso del ACSEI en Argentina. Entonces aquí básicamente se presenta todo el proceso de fabricación del material, pero tomando en consideración que el mismo se fabrica en un horno de convección. Para ello, obviamente, ella tuvo que realizar un diseño de lo que sería el instrumental o herramental, digamos, los moldes, para poder distribuir tanto el PET, el RPT en este caso, como las virutas metálicas dentro del material. El material resultado bastante frágil todavía, pero sin embargo se pudo trabajar, digamos, mucha información sobre el manejo del material. Nuevamente se trabajó el secado de las virutas previo a la fundición y que eso ayudaba por lo menos a la, digamos, la forma, las cualidades externas del material tal y como lo ven las placas de color verde. Luego de esta parte, digamos, les presento aquí los ensayos, una parte preliminar de los ensayos de torneado y taladrado, en donde me llevé a Francia los tochos. Se tuvo que diseñar este utillaje para poder sujetar el material. El material es bastante frágil, pero sin embargo se pudo tanto tornear como taladrar. Esto, como lo decía antes, es importante desde el punto de vista de que si se requiere trabajar después, se puede trabajar mediante estos dos procesos. Aquí les voy a mostrar brevemente los dos videos, son videos bastante cortos. Uy, se pasó al anterior, vamos acá nuevamente. Parecer no me lo deja mostrar, déjenme salir de la presentación. Okay, lo vamos a presentar así para que lo puedan ver. Lo mismo podemos decir de cuando taladramos las placas. Aquí se observan las placas con los diferentes ensayos que se hicieron y las diferentes condiciones. Cabe destacar que en todos los casos, en los dos casos, perdón, se tomaron medidas porque tanto el torno como el centro mecanizado están instrumentados. Por ende, tenemos información acerca de las fuerzas que se desarrollan y obviamente con unas condiciones de corte específicas, ¿no? Una de las recomendaciones que surgió de esta pasantía fue que obviamente este instrumental, ellos en la ENSAM trabajan más que todo materiales aeronáuticos y obviamente este material no necesita tanta
potencia como esos materiales, pero sin embargo pudimos obtener resultados interesantes. Y el día de hoy nos acaban de confirmar que este proyecto de mis estudiantes José Maure y María fue aceptado en un congreso que se va a llevar a cabo la próxima semana en Brasil, que es como quien dice la JIC, pero en Brasil. Entonces van a estar presentando básicamente algunos de estos resultados que he mostrado aquí sobre la comparación de métodos artesanales y métodos por resistencia eléctrica para la fabricación del material. Y algunas aplicaciones o algunas ideas que nos han surgido de todas estas cosas que les he conversado el día de hoy. Espero que haya resultado interesante lo que he dicho hasta el momento para los presentes. Con base a las propiedades obtenidas y obviamente dependiendo del refuerzo, la idea es proponer el uso en primera instancia para aplicaciones no estructurales, aunque si bien es cierto todo nació con la idea de aplicarlo a un ladrillo, eso tiene sus inconvenientes, ¿no? Entonces la idea para productos no estructurales hemos podido revisar como cubiertas, techos, pisos, por ejemplo, hay un antecedente que se llama plastic lumber, que se emplea para cercas, muelles, la madera plástica, y otras estructuras que pudiera ser que normalmente se fabrican en madera, pudiera pensarse con este material, obviamente que no esté cerca del mar porque precisamente estamos incluyendo metal en esos materiales, ¿no? Esto podrían ser algunas ideas así a primera, digamos, como unas primeras ideas. El PET ha demostrado características interesantes en el sector de la construcción, pero no como matriz. Ya yo se los mencionaba antes como incluirlos dentro de bloques ya prefabricados o agregados al asfalto. Y esto ha permitido en esos estudios mejorar la resistencia a la compresión que tienen esos materiales, ¿no? Entonces la idea sería aprovechar esas mismas características que ya ofrecen a otros materiales y a ver de qué manera podemos trasladarlos a su desempeño como material aglomerante o material principal. Por el lado del PET solamente, ver la parte de cómo pudiera ser una oportunidad para desarrollar aislantes térmicos o bien para conductores en el caso de que se le agreguen los metales, ¿no? Y también un poco basarnos en la idea de reemplazar los materiales aislantes actuales con materiales reciclados que sean PET con fibras naturales, por ejemplo. Ya en el proyecto anterior pudimos constatar que las fibras naturales pueden ser empleadas como materiales aislantes. Otros campos emergentes del uso de materiales con matriz plástica incluyen, por ejemplo, el sector automotriz, y el aeronáutico, porque precisamente en estos campos es donde se busca mayor ligereza. Entonces, ya se ha estado aplicando, y entonces habría que ver la posibilidad de mejorar ciertas características del material, a ver de qué manera pudieran incluirse en este campo o no, o simplemente van a funcionar para la idea inicial que es, digamos, aplicaciones no estructurales. Ya se pudo ver que mediante los procesos mecanizados se le puede dar forma al material. Eso para nosotros era importante definirlo. Los procesos y equipos empleados para la fabricación de madera plástica normalmente se basan, digamos, en extrusión e inyección por el tema del material fundido y que fluya fácilmente dentro de los metales, pero sin embargo estos procesos restringen sus dimensiones, ¿no? Entonces, para que no se estanquen en el sistema, entonces pero se tranquen, digamos. Por eso para nosotros era muy importante verificar si el mecanizado podía ser parte de los procesos que se usan para trabajar este material, ¿no? En el caso particular del material compuesto de base PET y de virutas metálicas, importante el tema de la fundición con ambiente controlado para evitar, obviamente, lo que nos pasaba con el tema artesanal, para evitar la presencia de burbujas, humedad, discontinuidades del material, y un posterior mecanizado podría representar una opción que en conjunto, obviamente, pudiera servir para dar forma al material y que normalmente se obtienen mediante métodos tradicionales como el de extrusión y el de inyección. Dicho esto, aquí abro
un espacio, digamos. Yo me imagino que en este momento muchos de ustedes les están surgiendo ideas que pudieran aplicar con esto que les estoy mostrando. Entonces, digamos, se los dejo allí como qué ideas pudieran tener ustedes sobre el proyecto, qué propuestas de trabajo futuros, si les gustaría colaborar en el proyecto, pues todos estamos abiertos, digamos, estamos abiertos para eso, ¿no? Y para ir concretando un poco, porque yo creo que lo más enriquecedor es escuchar, digamos, la discusión de lo que tienen ustedes en sus mentes después de haber escuchado esto, es que durante las primeras probetas, la fabricación de los ladrillos de PET con virutas de metal, obviamente se emplearon diferentes métodos, la mayoría artesanal. Se consideraba el tiempo de solidificación, la proporción de los materiales, sin embargo, tampoco se distribuían de forma homogénea, eso hay que destacarlo, pero nos dio la posibilidad de obtener un material fabricado, ¿no? Que era lo importante. En base a los estudios y experimentaciones realizadas, se pudo determinar que el PET en conjunto con las virutas metálicas en su totalidad, en esa primera instancia podía presentar características constructivas cuando estábamos hablando de construir un ladrillo. Obviamente observaban buenas propiedades mecánicas. Ya cuando los fabricamos como placas no se presentaban esas mismas propiedades, sino que eran más frágiles. Eso va a depender del tratamiento que se le da previo a las hojuelas de PET y obviamente a lo que ya comentaba de la presencia o no de humedad. Obviamente hay que seguir estudiando para mejorar el método de fabricación. Lo que sí pudimos constatar con lo que se lleva hasta el momento es que se puede obtener un material a partir de la combinación de ambos. Entonces, obviamente se requiere una caracterización más detallada, como lo mencionaba antes, ampliar sobre procesos de manufactura, para entonces poder hablar de qué aplicaciones se pudieran tener contempladas para este material. En los experimentos realizados se ha logrado identificar las condiciones de fundición del material, no hay que sobrepasar los 260 grados centígrados, eso es importante, porque si no estamos aplicando una mayor cantidad de calor a lo que sería el material. Hay una necesidad importante de optimizar el proceso por el tema del hallazgo de la humedad y obviamente la humedad aquí no es la misma que en México, entonces son ese tipo de cosas que nos hemos ido encontrando a lo largo de la investigación. El tema de las burbujas de aire atrapadas en el compuesto, obviamente el tratamiento de la materia prima, como ya lo mencionaba, es muy, muy importante, la limpieza, el control de la humedad que está contenida dentro de las virutas, de las hojuelas. Y bueno, ya hemos comprobado hasta con la pasantía que se realizó el año pasado, la posibilidad de mecanizar esas piezas a partir del material compuesto y lo que puede apoyar su uso en aplicaciones potenciales. Entonces, básicamente, esto era lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado.